Ahí falta, bueno, ahí falta Evan, Facundo, ahí están entrando. Bueno, faltan un par todavía. Bueno, no importa, igual pueden preguntar. Recuerden que queda grabado, así que ya que estamos, les resulta útil a ustedes. Incluso también a lo de la tarde, si lo quieren ver. No hay problema. No los invité directamente a los de la tarde porque obviamente no, a esta hora no creo que pudieran, por algo van a la tarde. Faltan un par. Bueno, no importa, pueden consultar. Si no digo algo yo. Hay algo fundamental que vi muy pocos casos aceptables o buenos, que es la primera escena, que tiene que ver con la casa, el exterior de la casa, que también era uno de los elementos fundamentales que además lo agregamos porque justamente como habrán visto, en algún momento hacíamos las tres escenas siguientes y no la primera con el exterior de la casa. Pero el exterior de la casa es importante, la descripción, muy importante, y para eso está además, no es un insert solamente. Por supuesto, después figura como insert. Es decir, se hacen siempre inserts en realización, lo van a aprender seguramente, siempre se hacen tomas que son como transiciones, digamos, como, qué sé yo, en el caso del Doctor House, donde se ve el hospital. A cada rato se ve el hospital para indicar que ocurre algo dentro del hospital. Bueno, sí. Eso es un insert normal que no tiene una función narrativa más que nada. Pero en este caso la casa es muy importante porque es la primera vez que aparece y tiene que ser descrita en sus características para indicar qué tipo de casa es, sobre todo. Porque es un tipo de casa típica justamente de clase media norteamericana, de clase media tirando alta norteamericana y que, bueno, tenía que describirse de alguna manera con detalle para indicar lo que pasa dentro, porque bueno, no es ni un trailer, que son las villas de ellos, ¿no? Las villas de ellos son trailers, ni tampoco es una mansión de Beverly Hills. Es decir, es significativa la casa que tienen, tanto en el interior, perdón, en el exterior, que es esta primera escena, como en el exterior de la cocina comedor. Es una cocina comedor bastante grande y cómoda, ¿sí? El dormitorio no se ve casi, eso no. La habitación del bebé, bueno, es bastante grande, qué sé yo, también da cierta idea de que tienen otra habitación, que no es la del hijo, sino un hijo nuevo, o sea que también tiene una habitación que le sobra, eso también es significativo, pero ya por el hecho de que es significativo. Ahora, la descripción apunta también a la situación o la clase social que ellos tienen en relación con donde viven, ¿sí? Y el contraste que hace con el hecho de que no pueden comprar un calefón nuevo, ¿sí? Y eso es significativo también. ¿Cómo puede ser que alguien que vive en esa casa no pueda comprar un calefón? Porque efectivamente tienen problema de guita, que es la hipoteca. Si compraron una casa que en realidad está por encima de sus posibilidades. Y eso se marca perfectamente por el tipo de casa que es y por el hecho de que no pueden comprar un calefón. Que para un yankee comprar un calefón es como ir a comprar un caramelo. ¿Sí? Es decir, un tipo compra un calefón todos los días si quiere. Alguien que realmente tiene guita. Pero ellos no tienen guita. Tienen esa casa, que después más adelante se va a ver cuando la compran, ¿no? En un flashback muy lejano, se va a ver cuando la compran y en realidad discuten porque está por encima de sus posibilidades. Recuerden que él es un profesor y por lo tanto gana 2 mangos, obvio, y en todos lados, en todo el mundo, los profesores ganan 2 mangos, y a la tarde encima después va a un lavadero. Bueno, eso es la parte del resto de del capítulo que ya lo tienen para ver. Pero aparte de eso, digamos,
el detalle del calefón que les dice el pibe, ¿no? Y que además les dice, hace mucho que se los vengo diciendo. O sea, hace mucho que tienen problemas con el agua caliente. Una locura eso para un yanqui, digamos, tener problemas con el agua caliente. Y encima teniendo esa casa. Por eso era tan importante. No, al final, como al final inicio, al final no, seguro que al final no se puede poner inicio. El problema con poner que es un flashback es que después no termina, nada más que eso. Era preferible que no, pero tampoco es en ese caso un error grave, porque es cierto, de hecho en el piloto, tomado el piloto en su conjunto, como después lo subí recién, es un flashback. Por eso sale el cartel 3 semanas antes. ¿Sí? El problema es que ponen inicio y no pueden poner final, porque sigue. ¿Sí? Ese es el problema nada más. Un problema conceptual que tiene que ver con el ejercicio. Solo un ejercicio de 3 escenas aisladas. Obviamente, cuando ustedes hagan el cortometraje propio, si ponen un flashback, tiene que tener inicio y fin. Y en este caso, no podían poner fin de flashback, porque no sabían si después había otras escenas que seguían la correlación temporal o se terminaba el flashback, que no pasa eso. Ahí me preguntaron varias veces sobre el tema este del flashback. Vamos a ver, estuve escribiendo un articulito sobre narratología que después lo voy a subir más adelante, para que entiendan un poco mejor esto desde el punto de vista teórico, si se quiere. Pero es importante entender esto. Todo relato empieza en un presente narrativo. El piloto empieza en un presente narrativo que es la escena anterior al teaser. Anterior a los créditos, perdón. El teaser son las escenas anteriores a los créditos. Que es la escena de la van, del motorhome, digamos, donde, bueno, aparece toda esa violencia y uno no sabe quién es quién, pero él dice su propio nombre, etcétera, ¿no? Y, digamos, se vuela el pantalón, eso. Entonces, todo lo que sigue a los créditos, incluyendo estas escenas, 4 escenas, es un flashback. Muy largo, ¿sí? Porque después se conecta con esa escena de la huida en la van con los cadáveres. ¿Sí? Bueno, no son 2 cadáveres, pero no importa. Hay uno solo, el otro en realidad está vivo, pero digamos, se conecta con el pantalón, ¿sí? Con el hecho de que el pantalón vuela, desde otro punto de vista. Y ahí vuelve al presente narrativo. Es decir, que el flashback recién va a terminar cuando vuelva a aparecer la carrera esa loca de la motorhome con los tipos muertos adentro. Se va a ver un flashback larguísimo que empieza en las escenas que ustedes hicieron, pero termina, por supuesto, mucho después. ¿Sí? Entonces, si bien está bien poner inicio de flashback, no está mal, porque de hecho lo es, el problema es que no pueden poner fin de flashback. Y eso es un poco, se puede complicar como costumbre, pero no es un error grave, digamos, ponerlo en ese caso. ¿Sí? El único problema es ese, que no pueden poner fin de flashback. Entonces, claro, les queda colgando. ¿Qué viene después? ¿Sigue el flashback o no sigue? Esto pensando en el cortometraje que ustedes tienen que hacer, que no puede empezar en un flashback. Eso desde ya. Empieza siempre en un presente narrativo. El flashback va hacia atrás. ¿Sí? Tiene que ir hacia atrás. Y después en un momento termina. En un momento termina el flashback. Entonces, pues, eso ahí tengan cuidado, sí, cuando hagan el cortometraje de ustedes, tengan cuidado de abrir y cerrar todos los flashes que pueda haber, ¿no? O sueños, o imaginaciones, o lo que fuera, digamos, ¿no? Traten de no hacer algo que termine con un sueño, ¿no? Porque es horrible. O sea, que suceden un montón de cosas interesantes y al final el tipo se despierta, o el personaje se despierta y ya no, era un sueño. No, eso traten de no usar ese tipo de cosas porque es horrible. En el medio puede haber un sueño, sí, en el medio puede haber un sueño que sea interesante. Como Lost, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Como Lost, Ah, bueno, sí, también. algo así. Sí, bueno, sí, hay varias interpretaciones. Yo no la vi, pero sé que el final fue bastante. Uy, No, yo sé, no, sé que el final, leí cómo spoiler es que el le final, metí. leí cómo es el final, pero hay varias interpretaciones.
bueno, bastante disímiles, pero sí, no, por supuesto, fue decepcionante para mucha gente. Es un buen ejemplo. Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Todavía falta media hora. A ver qué dice acá. Para una oración de descripción de forma correcta, por ejemplo, la primera escena está bien iluminada o tiene un gran jardín delantero. Bueno, parte es eso, sí. Parte es eso, sí. Después el tamaño también. Una casa grande, porque tiene un garage con un coche. Sí. Y todo lo que puedan, digamos, ¿no? En principio, tiene un jardín, por lo menos un jardín delantero, ¿no? Aunque no sea muy grande, pero bueno, todos los detalles que se puedan. Está bien. 3 series, una película y al final reinicia todo. Bueno, y sí, ¿qué va a hacer? Mientras tenga éxito, funciona y después no. Pero bueno, repito, en ese caso la descripción fundamental era la casa, el exterior y el interior, ¿no? Era necesario dar ciertos detalles. No, la pileta no, porque no se ve, claro. No. Ahí se refuerza, bueno, el tema. La pileta es fundamental dramáticamente, pero se refuerza el hecho de que es una casa con pileta, ¿no? También. Pero bueno, se aclara, por supuesto, muchas cosas, ¿no? De hecho, que ahorran, pichulean con la tarjeta de crédito, ¿no? También eso está en el piloto. Pichulean con la tarjeta de crédito. Cuando él vuelve de enterarse de que tiene cáncer y no se lo dice a la mujer le reprocha que usó una Mastercard que no la usaban, digamos, y se la habían reclamado porque no habían pagado. Y él había usado una Mastercard para comprar papel, para la impresora. 2 mangos eran $14, que era una cosa así. Pero ella, bueno, cuida el dólar y además ella es escritora, pero vive de vender cosas por eBay, ¿no? Es decir, boludeces chiquitas por eBay, porque no tienen plata. Es así, digamos, tiene que hacer algo para juntar plata. En Estados Unidos se considera que casi 600.000 personas viven de vender boludeces por eBay. Porque, bueno, sí, hay mucha gente necesitada, pero en este caso particular es interesante por eso, digamos, ¿no? Tiene esa casa, que después sí, efectivamente se ve la pileta, se ve que es grande, etcétera, y se ve aquella escena, repito, donde la van a comprar, y ella le dice, pero no es demasiado grande, y él le dice, no, nos merecemos esto, qué sé yo, sí, pero bueno, se mete en una hipoteca que no pueden pagar, eso pasó realmente en esa época. Pasó realmente y fue la crisis de 2008-2009, que fue una crisis mundial, que nos afectó también a nosotros. Fue la crisis de las hipotecas, ¿no? Miles y miles de personas que no podían pagar su hipoteca por haber comprado una casa por encima de sus posibilidades y tuvieron que abandonarla, ¿no? Tuvieron que ir a vivir a cualquier lado porque lo rajaron, lo desalojaron. Pero mucha gente adquirió hipotecas llamadas basura o subprime, digamos. Si quiero poner la tele se ponen como personajes, pero si lo que dice para mí no es importante, lo puedo obviar. Sí, claro, sí. Pero en ese caso, por supuesto, no en estas escenas, ¿no? Porque en estas escenas se ve la tele y se escucha lo que dice, y está en subtítulos también lo que dice. Pero si ustedes quieren usar más adelante en el cortometraje una tele, una radio o cualquier sonido que viene de algún lado, pueden ponerlo como inaudible, ¿sí? Como palabras inaudibles, ¿sí? Eso sí, lo aclaran en el sonido. ¿Sí? Inaudibles o inarticuladas, o mejor, no inaudibles, sino inentendibles, quise decir. Inaudibles no, obviamente no sería sonido, sino son audibles. ¿Se ve la tele? Porque yo lo puse en off porque no vi la tele. Bueno, En- también no importa, eso no. Pues Supongo me quedé así pensando. que se ve en el fondo, pero no importa eso. No, Ah, listo. no importa. A la tarde lo habíamos solucionado como, habíamos quedado como que se veía. Entonces me Ah, quedo en eso, porque como que en un momento se ve muy al fondo, digamos, ¿no?
Ah, sí, capaz se Está, me pasó. sí, muy al fondo como está en la cocina, no en el comedor donde desayunan, ¿no? Eso es Mm, típico, digamos, de madre, tipo Skyler, que no te va a poner la tele en el desayuno porque si no, obviamente los dos hombres van a estar mirando la tele. Eso está claro. Entonces la tiene en la cocina, ¿sí? Pero yo creo que se ve. De todas maneras, si no se ve, bueno, se soluciona como decíamos antes, en off. Pero si pone las palabras, tienen que poner locutor o locutora, o periodista, si quieren, pero el tema es que a poner locutor o locutora están enseñando el género y la edad también es necesaria porque hay que hacer un casting de esa voz, ¿sí? O sacarlo de la televisión, pero si lo sacan de la televisión lo tienen que pagar. No pueden sacarlo de la televisión así nomás, de algo que efectivamente existió, entonces lo tienen que pagar. Y seguramente lo que hacen es pagarle un bolo a un extra que hace de locutor o de locutora. En este caso, la verdad que no es muy importante que sea un locutor o una locutora, pero la idea era justamente la observación de lo que pasa. Ustedes prueben su capacidad de observación de lo que está ya filmado. En el cortometraje lo que van a tener que probar es la capacidad de creación, no observar, porque no van a observar nada. Lo van a crear ustedes. Entonces los detalles lo tienen que inventar ustedes, pero tienen que trabajar con este nivel de detalle. El mismo nivel de detalle, solo que inventado por ustedes, creado con total libertad por ustedes. Y si ponen en ese caso una voz que se oiga, sea en off o sea porque se ve la televisión o porque se ve cualquier otra cosa, el problema no es lo mismo una voz de mujer que una voz de hombre, y no es lo mismo una voz de 30 años que de 60 años. Entonces tienen que poner también la edad para que se haga el casting correspondiente de esa voz, que será un bolo muy limitado, digamos, pero de todas maneras tienen que aclararlo, porque si no ponen radio, como hemos visto, no sé si a la mañana o a la tarde, radio, y la radio no habla. Lo que habla es una persona que está en la radio, pero la radio no habla, y la radio no tiene edad. Bueno, sí, tiene edad, pero tiene 200 años, no sé, pero no tiene edad. Bueno, se puede escribir y corregir las faltas de ortografía en el Word y después pasar al CELTEC. Lo que pasa es que tienen que pasarlo formato por formato y van a tardar el doble, pero bueno, se puede hacer, van a tardar mucho porque tienen que cuidar que les quede bien el formato, porque automáticamente no les va a quedar, o sea, tienen que pasar fragmento por fragmento, pedacito por pedacito, ¿sí? Y el Word tampoco es una gran solución. Por supuesto, para los que tienen mucha falta de ortografía, el Word les puede llegar a solucionar algo, depende también cómo lo tengan configurado, porque si lo tienen configurado hace mucho con palabras nuevas incorporadas, sí, probablemente les sirva, pero un Word así nomás, probablemente les marque cosas incorrectas o no les marque cosas que debería marcar. Así que tampoco es una solución. Pero en todo caso, si lo hacen en Word, después tienen que pasar fragmento por fragmento y recuerden que son 8 páginas las que tienen que hacer. Eso queda en ustedes. Mientras el formato quede bien, a mí no me importa. Hay incluso, si se quiere, un cierto aprendizaje en que el Word les marque algún error. El problema es que si lo marca mal, el aprendizaje no sirve. Entonces, lo que sería bueno es que vieran un diccionario. En Google lo pueden ver porque sale el diccionario delante de todo. Si ponen una palabra suelta en Google, lo primero que sale es la definición de la Real Academia con cómo se escribe la palabra. Y entonces, bueno, ahí por lo menos van a aprender de verdad cómo se escribe la palabra. Pero el Word a veces puede poner cualquier cosa. En ortografía puede andar bastante bien. En gramática todavía anda bastante horrible. Así que no se confíen. Lean todo y repásenlo. No es la gran solución el Word, pero es una ayuda, digamos. Puede ser una ayuda. Sí. Pero repito, tienen que pasar fragmento por fragmento al CELTEC, porque si no, no. Si quieren pasarlo todo junto, no, le va a pasar cualquier cosa. Después van a hacer un lío bárbaro para darle formato a cada fragmento. Lo pueden probar. Si tienen tiempo,
qué sé yo. No digo que no. Si tienen tiempo pueden probar en hacer un Word cualquiera, y pasarlo al CeltX y ver qué les pasa. Ver qué es lo que hace el CeltX. Y después ver si cada fragmento le pueden dar una categoría según el rol, ¿no? Si le pueden poner personaje, diálogo, acción, qué sé yo. Si le pueden poner, pero el CeltX en ese sentido no es muy gaucho, no es muy flexible, la verdad. No sé qué es más rápido, realmente. Yo escribo directamente en CeltX, pero si tuviera que escribir en Word, pasaría fragmento por fragmento, me parece. Porque si no, es decir, por ejemplo, si hacen una escaleta, ahora hay un concurso de la revista Orsay, por ejemplo, que recibe cortometrajes y largometrajes. Si tienen que escribir una escaleta en Word, por ahí después la escaleta la pueden pasar al CeltX y ahí tienen la base del guión, ¿no? Porque tienen los encabezados, tienen un poco de la acción, y entonces ya tienen como el esqueleto del cortometraje o del largometraje, bueno, lo que sea. Bueno, creo que ahí por ahí vale la pena. Pero escribir todo el guión en Word y tratar de pasarlo al CeltX, y bueno, sí, le va a llevar un tiempo considerable. Sí. Prueben en todo caso, que todavía hay mucho tiempo, pero vayan probando a ver si les sirve. Bueno, faltan unos minutitos todavía. Recuerden ver Tiburón, la película que puse hoy, el capítulo de Breaking Bad, si no lo vieron, lo pueden ver otra vez, el piloto, ¿no? Para ver los puntos de giro. Creo que el primero es súper evidente, ¿no? En el caso de Breaking Bad, punto de giro, ¿no? ¿Qué diferencia el planteo del desarrollo? Esto es, creo que es, en el caso de Breaking Bad es obvio, como cuando cambia la vida. No, en realidad no tiene que ser realizable el guión final, no. En una época lo hacíamos con ese criterio, pero bueno, no sirvió para mucho. Lo ideal sería que fuera realizable, la verdad, porque así les puede servir a ustedes mismos, para hacerlo en algún momento, para presentarlo a un concurso, para presentarlo incluso en otra materia, cuando en algún momento se empiece a producir, digamos, algo más ambicioso que por ahí que cortos de 2 o 3 minutos, ¿no? Como duraría por ahí 8 minutos, un poco más, o quizá un poquito menos. La verdad que si fuera realizable, qué sé yo, podría tener su utilidad. Pero si quieren escribir algo fantasy, digamos, algo tipo que necesita efectos especiales y cosas así, bueno, lo pueden hacer tranquilamente. Por eso es libre. Pero, qué sé yo, en términos pragmáticos, la verdad sería interesante que fuera algo realizable, con pocos exteriores, con pocos personajes, como para que después lo puedan hacer. Pero bueno, no es el criterio. El criterio es libre y que, bueno, pongan la mayor complejidad posible para demostrar un cierto grado de creatividad. Esto, digamos, como puse por ahí, no sé si todavía lo subí o no lo subí esa parte, pero lo fundamental acá se va a evaluar, por supuesto, el formato, que ya debería estar aprendido, y la estructura en 3 actos, ¿no? Es decir, planteo, nudo y desenlace, que ya va a estar en la sinopsis, pero después hay que trasladarlo al guión, tal cual, con los porcentajes correspondientes, ¿sí? Entonces eso es lo que se va a evaluar primero para aprobar. Si después hay un grado de creatividad interesante, que eso, bueno, es difícil de exigir, ¿sí? Por supuesto, les va a subir nota, les va a llevar a una nota mucho mayor, ¿sí? Por ejemplo, hay casos donde, no sé, yo calculo que de 80 o más, no sé cuánto habremos corregido, pero este año, pongamos este año solamente, o
entre el año pasado y este, habremos corregido 100 guiones, había uno solo de comedia. Uno solo de comedia, ¿sí? Y estaba buenísima esa comedia. Y obviamente el pibe tuvo una nota muy alta. El alumna, no me acuerdo. Tuvo una nota muy alta, porque realmente era creativo y la comedia es mucho más difícil que otra cosa. Y entonces, bueno, ese es un buen curro, digamos, elegir algo cómico, ¿sí? Pero claro, es difícil. Es difícil que haga reír, de verdad. Tienen que probarlo con otra persona antes que conmigo o con Evan, porque es difícil. Pero ese es un nivel de creatividad que no se puede exigir, porque bueno, si exigimos creatividad, digamos, evidentemente va a haber una dificultad adicional. Pero desde ya que uno apunta a eso, pero tienen 3 guiones para eso. Y guión avanzado también. Acá lo que tienen que aprender es la estructura dramática. Por eso en la sinopsis ya tiene que estar marcada la división en 3 actos, ¿no? El planteo, el nudo, que es lo más largo, el desarrollo, digamos, es lo más largo, donde el conflicto se va desarrollando, y después el desenlace, donde obviamente el conflicto se resuelve. Con los ejemplos que hemos visto de conflicto, digamos, ¿no? Y las películas que ustedes han propuesto, etc. Pero sobre todo con lo que hemos visto hasta ahora. Lo que pasa es que ahora lo van a aplicar y lo van a ensayar con bueno, el texto de Sid Field tiene varios ejemplos, pero seguramente son películas que no vieron. Entonces ahora tienen Breaking Bad y tienen Tiburón. Con Tiburón vamos a ver un análisis, después, digamos, que ustedes hagan el análisis propio de los puntos de giro, tienen un análisis hecho detalladamente. Y después va a haber 2 películas más seguramente para seguir practicando eso, ¿sí? Porque es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que entender bien la noción de punto de giro como cambio de dirección de la película, ¿sí? Como algo que evidentemente divide a los actos de manera tajante, ¿sí? El plot point o el nudo de trama, que en realidad hay muchos plot points a lo largo de la película, por supuesto, pero hay 2 principales que son el primer punto de giro y el segundo punto de giro, ¿sí? Y eso lo tienen que aprender porque, bueno, suele tener cierta dificultad para entender esa estructura dramática en 3 actos, que viene de Aristóteles, que se utiliza también en literatura clásica, pero que en realidad en cine es fundamental. Se habla siempre del primer acto y del tercer acto. Y en el medio, por supuesto, queda el desarrollo, que es el más largo. El porcentaje es más o menos 30%, 40%, 30%. Si fue una película de 100 minutos, serían 30 páginas, 40 páginas y 30 páginas. O 30 minutos, por supuesto, 40 minutos, 30 minutos. Y lo pueden ver en este caso, porque Sid Field siempre dice, miren el reloj para estudiar, miren el reloj. Pero acá no hace falta mirar el reloj, porque en cualquier visor, en cualquier visualizador de películas, van a tener la línea de abajo que les marca la duración y les marca directamente la proporción. Es decir, ustedes lo ven y a primera vista ven la proporción. Entonces, más o menos, se van dando cuenta de cuándo va a venir el primer punto de giro y de cuándo va a venir el segundo punto de giro. Pero, por supuesto, tienen que pensarlo de manera conceptual. ¿Cuáles son las escenas que constituyen el primer punto de giro y cuáles son las escenas que constituyen el segundo? ¿Sí? Repito, en el caso de Breaking Bad, el primer punto de giro es recontra obvio, ¿sí? En el planteo aparece el protagonista y su conflicto. Desde ya, pero en este caso un conflicto interno, ¿sí? Después, en el momento del punto de giro, aparece lo que motiva todo el resto de la serie, en principio, ¿sí? Que ojo, de todas maneras, ambos conflictos van a ir juntos, ¿sí? La motivación del protagonista en Breaking Bad es sumamente compleja, pero ya en el piloto está marcada de varias maneras. Está marcada de varias maneras. Va a volver hasta el último capítulo, donde se va a revelar efectivamente cuál es, o los últimos capítulos, cuál era la motivación del protagonista. Ahora, obviamente, cuando le detectan el cáncer, ese es el punto de giro, el primero, ¿sí? Es obvio esto. El último, el segundo punto de giro, por ahí es más difícil, ¿sí? Por ahí es más difícil, pero tiene que pensarlo así. ¿Qué pasaría
si ese desayuno, o sea, la escena que ustedes hicieron, la cuarta escena que ustedes hicieron, se prolongará indefinidamente, ¿no? Es decir, él va después a la escuela, en la escuela lo humillan, ¿no? Va al lavadero, sigue así, ¿no? Sigue así. No tendría sentido, digamos, sería invisible, sería aburrido, sería aburridísimo. Algo tiene que pasar. Por eso hay un punto de giro. Y el punto de giro cambia completamente la dirección de la película. Lo mismo pasa en Tiburón. Algo tiene que pasar. O sea, suponga que el tiburón come gente. Sí, por supuesto, come gente. Suponga que sigue comiendo gente. Y sigue comiendo gente. Y sigue comiendo gente. Y entonces está 3 horas comiendo gente. ¿Qué sentido tendría? Ninguno. Es decir, come gente, pero hay un punto en un momento dado en que eso tiene que cambiar. Algo hay que hacer para que deje de comer gente. Bueno, ese es el punto de giro. ¿Sí? Y después, bueno, para adelantar, solamente para sugerir, no debería hacerlo, pero digo, lo empiezan a perseguir. Lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen, lo persiguen. Bueno, imagínense si lo siguieran persiguiendo al tiburón. Sí, 2 horas, 3 horas, 4 horas persiguiéndolo y no lo puede matar. 5 horas, 6 horas, 7 horas. ¿Sí? No, algo tiene que pasar para que se enfrenten finalmente con el tiburón. Bueno, no les voy a decir entonces cuál es el segundo punto de giro, pero piénsenlo desde ese punto de vista. ¿Sí? El desarrollo dramático no puede seguir indefinidamente de la misma manera. Tiene que cambiar de dirección. Y después cambia de vuelta para poder terminar. ¿Sí? Porque si no se prolongaría siempre lo mismo. Seguiría siendo siempre igual. Y eso no puede ser. Tiene que haber un cambio al principio y un cambio al final. Profe, ¿hay puntos de giro más importantes que otros? O sea, ¿eso se No, 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 remarca? no. Lo que hay que marcar es primero y segundo. Porque son los que cambian los actos. O sea que lo que va del nudo al desarrollo y el desarrollo al desenlace. La diferencia entre los 3 actos está dada por 2 puntos de giro, el primero y el segundo. Esos son los más importantes. ¿Sí? Después puede haber un punto medio, en el caso de Tiburón es muy interesante, en el caso de Cuerno de Cabra también hay un punto medio que es interesante, porque eso divide la película en dos partes, generalmente simétricas, pero no es tan importante. Los importantes dramáticamente son el primer punto de giro y el segundo punto de giro. Ahora, por supuesto, la confusión en la que siempre caen es que, por supuesto, siempre tienen que estar pasando cosas interesantes en una película. Siempre pasan cosas. Todo el tiempo están pasando cosas. Pero no todas esas cosas que pasan, si bien son nudos o plot points, no son puntos de giro exactamente. Los puntos de giro son los que cambian del planteo al nudo y del nudo al desenlace. Pero eso, bueno, estudienlo, vean el video que yo hice y lean el pequeño artículo, el pequeño capítulo de Sid Field, ¿sí? Que tiene algunos ejemplos. Hay un esquema, por supuesto, que ahí está explicado en el artículo, y después lo explico yo también, un poquito más simple. Y ahí en el esquema, bueno, es lo que ustedes tienen que ver en las películas. Trasladar ese esquema a las películas, por ahora a las 2 que tienen, y a su vez después tienen que pensarlo en función de su cortometraje. Tienen que tener también ese esquema, que ya se tiene que ver en la sinopsis. Si no se ve en la sinopsis, la van a tener que hacer de nuevo. En la sinopsis, como los ejemplos que yo ya les subí, están al principio del cuatrimestre, y los voy a volver a subir, van a ver que hay 3 párrafos, nada más que eso, 3 párrafos. ¿Sí? Y esos son los 3 actos. El párrafo del medio más largo. ¿Sí? Pero, por supuesto, la diferencia es que el hueco eso que hay en el medio, digamos, la línea que hay entre el primer párrafo del segundo y el segundo del tercero, eso es el punto de giro. Pero se tiene que notar que es un punto de giro, no es cualquier cosa. Tiene que pasar algo muy importante para que cambie la trayectoria del protagonista. En ambos casos. ¿Sí? Y la sinopsis que tiene que presentar es así. No hace falta que pongan primer acto, segundo acto, tercer acto, es obvio. Si simplemente hacen un párrafo, otro más largo, y el último párrafo,
ya sabemos que es el planteo, el nudo y el desenlace. Nada más que eso. Pero por supuesto, conceptualmente, tienen que ser puntos de giro. Tiene que haber un cambio importante entre un acto y el otro. ¿Sí? El primer acto hace que empiecen los obstáculos concretos y el último acto hace que terminen los obstáculos, o por lo menos que ese último obstáculo remita a la batalla final, el clímax, la escena fundamental que resuelva. El final puede ser feliz o no, digamos. Eso ya ahora no. En una época era obligatorio el final feliz, digamos, ¿no? Ahora ya no es obligatorio, puede terminar mal. Tiburón termina bien. Breaking Bad termina, bueno, depende cómo uno lo considere. El piloto termina bien, pero la serie no, obviamente. Bueno, digamos, esa elección de ustedes puede terminar bien o puede terminar mal, pero tienen que seguir la estructura que está marcada en esa línea temporal. ¿Sí? Y así como lo hacen en la sinopsis, después lo trasladan al cortometraje. Se tiene que notar. En el cortometraje, si son 10 páginas, ¿sí? Para decirlo en redondo, más o menos el planteo tendría que ser 3 páginas. Pueden ser 2,5, etc. Y el desenlace lo mismo. Tendría que ser 3 páginas o 2,5 páginas, más o menos. ¿Sí? No tiene que ser puntual, pero se tiene que notar el punto de giro, que ya se nota en la sinopsis, porque no va a estar aprobada hasta que no tenga la estructura correcta. Pero después, cuando hacen el guión, tienen que respetar esa estructura, ni agregar ni sacar. ¿No? Tienen que seguir la estructura. La sinopsis, por supuesto, es el argumento completo. Eso ya lo saben de la primera clase. El argumento completo de su cortometraje. El tema es que ahora lo tienen que dividir en 3 actos, que es la estructura dramática estándar y obligatoria. ¿Sí? Esa es la dificultad que se agrega ahora. Pero el argumento tiene que estar completo en la sinopsis. Pero no va a estar aprobada hasta que no se note bien los puntos de giro. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso tienen bastante tiempo para hacerla, pero vayan pensándola desde ahora. La clase que viene vamos a hacer un ejercicio de puntos de giro a la mañana, así asincrónico, que es bastante útil para entenderlo. Con una película, pero que no, una película casi imaginaria, digamos, una película de clase B que no la van a tener que ver, sino que simplemente la vamos a plantear para que ustedes inventen los puntos de giro posibles. Y eso les va a resultar bastante útil. La otra vez un alumno que está en guión 3 y cursando semiología conmigo me dijo que recién había entendido los puntos de giro cuando vio este ejercicio. Un poco tarde, pero bueno, suele pasar. Le sirvió para entender por fin los puntos de giro. Con este ejercicio, porque como está en el mismo Facebook, digamos, él estaba cursando semiología, ¿no? Pero bueno. Bueno, se va a cortar ahora. Así que, bueno, listo. Espero que les haya servido. Cualquier cosa siguen preguntando. Pero ya tienen, digamos, que entregar sí o sí el recuperatorio correcto el lunes, antes del lunes, ¿sí? Para que puedan tener la nota del primer parcial. Recuerden que la nota no se promedia necesariamente, la pueden subir, si es una nota baja, la pueden subir participando en el Facebook. Cuanto más participen, más posibilidades tienen de promocionar o incluso de tener una nota más alta de lo normal, digamos, ¿no? Quiero decir, pueden tener 7 de promedio entre los parciales, pero si participaron mucho, pueden tener más nota también, ¿sí? Y a la inversa, también, a la inversa. Si nunca participaron, bueno, obviamente eso se tiene en cuenta, ¿sí? No solo los trabajos prácticos y los parciales. Igual hay una cierta coincidencia.